UIF, que está dentro de la Superintendencia de Banca y Seguros. Señor Espinosa, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Primera pregunta es esa, ¿está bien emplazada la UIF dentro de la SBS? Bueno, yo creo que ha sido una experiencia exitosa en el caso de Perú. Si uno compara los números del año 2007, cuando la UIF entra a la superintendencia, con los de hoy, en términos de presupuesto, de personal, de capacidad de análisis, de número de sujetos obligados a reportar. El año 2007 teníamos 380 sujetos obligados a reportar, hoy día tenemos más de 6.000, por ejemplo. Eso solo ilustra cuál es la diferencia de alcance que tiene hoy la unidad con respecto a hace unos años, ¿no? Ahora, ¿cómo se les pudo escapar Gerardo Oropeza con las transacciones que hacía, las compras, los carros que tenía, las fiestas que hacía, en fin, una persona que por lo visto desplegaba unos gastos absolutamente fastuosos? Esas transacciones tenían que haber sido detectadas. Pues es una buena pregunta porque sirve para explicar cómo funciona el sistema de prevención del que es parte importante de la UIF. Nosotros no hacemos trabajo de calle, nosotros no tenemos gente viendo en las calles qué cosa tienen las personas y si tienen determinada expresión de riqueza o no. Ese es un trabajo que SUNAT tiene para sus efectos, por ejemplo. Nosotros trabajamos en función a los reportes que se reciben de las empresas obligadas a reportar, bancos, notarios, inmobiliarias, vendedores de automóviles, etcétera. Eso es lo que activa la rueda, claro. Es la primera línea. Y lo que hace un banco, una empresa de este tipo, es reporta una operación cuando ve que la operación no encaja con el perfil de su cliente. Entonces, digamos, yo no puedo hablar sobre casos concretos porque tengo una reserva legal, pero lo que hay que analizar acá es si realmente el comportamiento de una persona o de una empresa para el banco o para las empresas que trabajan con él son inusuales desde el punto de vista de su relación comercial, y eso generaba la necesidad de hacer un reporte o no. O sea, que no es un asunto de cantidades, sino de justificaciones. De patrón de conducta. Exacto. Digamos, si una empresa... No es que por encima de 10.000 soles o dólares, perdón, hay que reportar. No. Es que hay dos cosas distintas. Una cosa es el registro. Ya. Las operaciones por encima de 10.000 dólares, el banco las tiene que registrar. Ya. Y si usted ha hecho alguna vez alguna de esas, le van a preguntar de dónde viene el dinero, para qué lo va a usar, etcétera, y se llena un formato. Pero otra cosa es si, por ejemplo, usted viene, digamos, no con 10.000 dólares, sino con 10 millones de dólares. Entonces el banco le va a preguntar, y si usted le dice, me lo acabo de ganar en Monterrico, el banco no le va a creer. Claro. Y entonces ahí se va a generar un reporte de operación sospechosa, porque la explicación que usted está dando para el dinero no encaja con el perfil de cliente que usted tiene. Eso es lo que se informa a la UIF como que se llama un ROS, un reporte de operación sospechosa, y que da lugar al inicio de un caso. Y estas compras y transacciones que hizo Gerardo Oropeza no fueron reportadas. No, a ver, como le digo, yo no puedo informarle en el caso concreto si eso fue o no reportado. Lo que hay que tener en cuenta acá, hay varias cosas. Primero, he escuchado que he hablado en la entrevista anterior, por ejemplo, de un caso antecedente que hubo, donde ha salido hoy día en la prensa que ahí hubo un informe de la UIF, por ejemplo. Y ese es un caso que podríamos llamar un caso madre, que se dio en su momento. Por otro lado, cuando se recibe un reporte, lo que se hace es se trabaja un caso y eso da lugar a un informe que se envía a la Fiscalía. Ya. La Fiscalía es la que decide si continúa o no continúa la investigación, si hay suficientes elementos o no, porque lo que hace la UIF es un informe de indicios. La UIF no hace una denuncia. ¿Usted no nos puede informar si la UIF detectó este caso y empezó a trabajar un informe o no? Yo le diría que me muero de ganas de contestarle esa pregunta, pero no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque es una reserva legal. La UIF no puede dar información sobre los casos que ha visto o que ha reportado. Eso es absolutamente confidencial y si yo lo hago, violo la ley. Entonces no se trata de un tema de voluntad. Pero de hecho no ha habido una denuncia ante el Ministerio Público de este caso por parte de la UIF. Es que nosotros no hacemos denuncias. Nosotros entregamos informes que se llaman informes de inteligencia. Un informe. No, pues esa es la pregunta justamente. Si yo le respondo que hemos enviado, estaría violando una norma legal. Ese es el asunto. Entonces yo no le puedo darle una respuesta a esa pregunta. No puedo hablar sobre el caso concreto, puedo hablar sobre los patrones del caso. Pero es un caso ya conocido, ya público. Bueno, no está revelando una cosa que en fin, que podría perjudicar a un tercero ni nada. Es que no es público que exista o no un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ese tema no es público. En otros casos que han sido filtrados, ¿no es cierto?, y que han salido en la prensa, yo he podido conversar de algunos elementos del caso. En este caso, ese extremo no se ha hecho público. Esperamos que no se haga, porque, digamos, ese documento... ¿Y esas filtraciones cómo ocurren?
Bueno, hay múltiples casos que se han dado en el pasado, de casos que han salido, digamos, publicados incluso en webs de diarios, ¿no? En algunos casos por el Congreso, en otros casos asumo que por la Fiscalía, pero han salido varios de los más conocidos, claro, digamos. claro, el caso Toledo, el caso... Por ejemplo, todos esos informes de la UIF son confidenciales. Y sobre ninguno de esos nosotros podíamos avisar y decir, hemos hecho este trabajo, hemos encontrado esto. Eso se lo decimos a la Fiscalía. La Fiscalía es la responsable de convertir eso en una investigación penal y en una denuncia ante el Poder Judicial. En el camino a veces eso se ha filtrado. El caso Toledo, por ejemplo, es un buen ejemplo. Nosotros fuimos al Congreso por una comisión investigadora, dimos toda la información y a los 5 días salió publicado en una web de un diario. Ahora, en general, ¿usted diría que la UIF es capaz de detectar casos como el caso Oropesa, digamos? Sí, pero faltan herramientas. Digamos, ese es un buen ejemplo de qué cosa funciona bien y qué cosa no funciona bien en el sistema. Porque nosotros tenemos capacidad de acceder a cierta información con la que se pueden construir hipótesis de caso, pero hay otra información a la que no podemos acceder porque está limitado por ley. Secreto bancario y secreto tributario. Entonces, por ejemplo, si un banco, el banco A, me informa a mí un reporte de operación sospechosa del señor tal, yo puedo saber por ese banco todo lo que esa persona o ese grupo, sus empresas, sus vinculados hicieron en ese banco. Pero no le puedo preguntar a los demás bancos qué cuentas tiene esa persona y cuánto ha movido, porque eso está cubierto con secreto bancario. Ni le puedo preguntar a la SUNAT cuántos impuestos ha pagado esa persona. Entonces, eso hace que la capacidad de detección nuestra esté limitada por la imposibilidad de ver toda la información que deberíamos ver para hacer el informe que se envía a la Fiscalía. Ahora, ustedes necesitarían entonces poder acceder al secreto bancario. Exacto, hay un proyecto de ley. ¿Y al secreto tributario también? También. Porque el secreto tributario lo que permite ver es el perfil de ingresos de una persona, especialmente empresas. Pero es normal que las unidades de investigación financiera, digamos, las unidades equivalentes en otros países, tengan esta atribución. No solo es normal, sino que es una exigencia internacional. Está puesto en las recomendaciones internacionales que existen sobre la materia en el GAFI, que es un derivado del G8, ¿no es verdad?, y que dice que los países deben hacer esto. Está en los convenios internacionales que ha firmado el Perú sobre corrupción y sobre crimen organizado transnacional. El Perú está obligado a hacer eso. Y en la región todos los países lo tienen, todos, sin excepción. El único que no tiene un sistema de acceso a esa información es el Perú, en toda América Latina. Chile no lo tiene, creo. Chile tiene un sistema también, tiene un sistema ad hoc, que tiene un ministro de la Corte que le llaman ellos, que es un juez, que levanta ante el caso concreto. Ah, es el juez. Sí, pero directamente, no, pero yo no se lo puedo pedir al juez. Tiene que ser a través del Ministerio Público y el Ministerio Público se lo pide al juez. ¿Y eso cuánto demora? Bueno, mucho. Demora mucho y además genera el peligro de filtración de la información y que el dinero que se puede haber detectado desaparezca, ¿no? Bueno, por ejemplo, el acceso al secreto tributario, ¿para qué serviría? Para establecer el perfil de la persona. Si a mí un banco, por dar el ejemplo más típico, me dice, esta persona, Sergio Espinosa, tiene una operación que no encaja con su perfil. El banco conoce a ese cliente en su relación comercial. Pero yo como UIF, ¿cómo sé de qué vive esa persona? ¿Qué hace? ¿Qué gana? Y todo. Todo eso está en la información tributaria. Digamos, en ciertas personas como yo, puedo ver uno la base de datos del sistema privado de pensiones y saber cuál es el sueldo y los ingresos, porque es mi único ingreso. Pero si una persona es empresario o trabaja en cuarta categoría, esa información solamente la tiene SUNAT. Entonces, esa información es útil incluso para descartar un caso, porque puede permitir saber que una persona que ha sido reportada por un banco en realidad tiene en otros bancos o a través de la SUNAT información que permite convalidar que sus operaciones son legítimas. Pero, por ejemplo, ¿la Superintendencia de Banca y Seguros puede levantar el secreto bancario? Puede hacerlo para fines de supervisión, eso dice la ley. Puede hacerlo. Sí. Y entonces ustedes, formando parte de la SBS, ¿no pueden a través de la SBS hacerlo? He ahí la contradicción, porque lo que dice la ley de bancos es que la SBS tiene facultades para acceder al secreto bancario para fines de supervisión. Nosotros lo que queremos es que la ley se cambie y se diga simplemente la SBS tiene acceso al secreto bancario, para todos los fines que la SBS tiene que cumplir, de acuerdo a la Constitución y la ley, no solamente para supervisión. Entonces, la contradicción hoy es que levantan el secreto bancario para supervisión y nosotros no podemos verlo porque nosotros como UIF no hacemos supervisión sino inteligencia financiera. Eso es absolutamente contradictorio, tiene que ser cambiado. Bueno, depende pues cómo se define inteligencia financiera, es una manera de supervisar el funcionamiento de los ciudadanos en lo que se refiere Es correcto, y el año 2007 cuando la UIF entró a la superintendencia, esa fue mi interpretación, yo era el abogado de la superintendencia, y yo dije, esto incluye todo. Acá si la superintendencia puede ver esto, lo puede ver para todo. Pero ¿qué pasó? La posición que se adoptó finalmente fue ir al Congreso y pedir la reforma expresa para evitar
que después los casos pudieran ser atacados diciendo que la UIF no tenía la facultad. Entonces, para asegurarnos, fuimos al Congreso desde el año 2009, seguimos esperando. ¿Desde el año 2009? Sí, el primer proyecto es del año 2009. Ya tenemos la tercera generación de proyectos en el Congreso y hasta ahora no logramos una aprobación. ¿Y está en agenda del Pleno? ¿O Bueno, ya fue aprobado en una comisión? Hubo una versión aprobada en la Comisión de Economía, entró al Pleno, el Pleno lo mandó a Constitución no se puso de acuerdo sobre la constitucionalidad o no del proyecto. Esta segunda versión pasó a Economía, en Economía presentaron una cuestión previa de la bancada nacionalista y lo mandaron otra vez a Constitución y ahí no lo han movido, porque el argumento que se presentó es que esto requiere reforma constitucional, lo cual no es cierto, en nuestra opinión, porque hay varios antecedentes, como el propio de la SBS. Si uno mira la Constitución no dice que la SBS tiene que ser un secreto bancario, eso está en la ley de bancos, en la ley orgánica de la SBS. La Constitución tampoco dice que la UIF pueda acceder como excepción al secreto bancario cuando hay un reporte de operación sospechosa. Eso está en la ley que creó la UIF. Si uno dijera que todo eso es materia de Constitución, quiere decir que todo lo que se ha hecho en supervisión bancaria y todo lo que ha hecho la UIF en todos estos años es nulo. Claro, yo me imagino que la interpretación constitucional es que el secreto bancario está protegido constitucionalmente y por eso solamente un juez puede ordenar su apertura, digamos. Ese es el principio general, pero la propia Constitución dice que la ley señala quién es más, o sea, de acuerdo a ley dice para que la ley establezca quiénes pueden hacerlo. De hecho, por ejemplo... ¿La Constitución no restringe a los jueces el tema? La opinión nuestra es que no, y hay antecedentes específicos. El Congreso, no este, sino el anterior, por ejemplo, aprobó el acceso de la Superintendencia del Mercado de Valores, la ex CONACEF, al secreto bancario. Está aprobado en una ley del año 2011. ¿A la CONACEF puede acceder? La CONACEF puede acceder al secreto bancario. Eso está en la ley de fortalecimiento de la hoy llamada SMB, ¿no? Superintendencia de Mercado de Valores. Lo tiene la SMB, lo tiene la SBS para supervisión bancaria, lo tiene la UIF específicamente para el caso del banco que reporta, pero no para los demás bancos. Entonces lo que se necesita es completar el cuadro. Claro. Y entiendo que la OECD, por ejemplo, que es una instancia en la que quisiéramos nosotros, estamos tratando de ingresar, para lo cual hay que hacer una serie de reformas institucionales, ¿también exigiría esto? Es correcto. ¿Sí? Especialmente para fines de corrupción, ¿no es cierto? Porque la OECD tiene una mirada muy profunda en el tema de corrupción, pero exige que las UIF tengan acceso irrestricto a información. Es correcto, está en el convenio de Palermo, está en la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado, está en un conjunto de instrumentos internacionales que el Perú ha suscrito o que, como en el caso de la OCDE, quiere suscribir. Ahora, es paradójico que siendo el Perú una de las, sedes mundiales del narcotráfico, la UIF no tenga esa atribución que sí la tienen las UIFs de los países menos narcotizados, por decirlo así. Eso es correcto, pero hay que tener en cuenta que la UIF, cuando ve lavado y ve financiamiento de terrorismo, ojo también, porque no solamente vemos los temas de lavado, sino de financiamiento del terrorismo, que sigue el mismo circuito del dinero. ¿Y no es lavado de activos en general? Vemos lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Digamos, la diferencia está en que es una misma carretera, pero el lavado va de lo sucio a lo limpio, mientras que el financiamiento del terrorismo suele ir al revés. Suele ir plata limpia hacia el delito de terrorismo. Nosotros vemos todo eso. Y los delitos precedentes de lavado pueden ser narcotráfico, el más popular, digamos, el más conocido, pero hay otros tan importantes como ese, trata de personas, por ejemplo, o corrupción. Corrupción, que tiene que ver con todo y que ataca las bases de la institucionalidad del Estado para combatir esto. Y entonces en este momento el proyecto está atracado en la Comisión de Constitución. En la Comisión de Constitución, que tiene que decidir si es que esto es materia de una reforma constitucional o no. Y en paralelo nosotros hemos presentado al Ejecutivo un nuevo proyecto que también está pendiente para el Consejo de Ministros. Entonces hay que entrevistar al presidente de la Comisión de Constitución para ver si esto se va a mover o no se va a mover, o si ya se ha quedado ahí en un estado de parálisis intelectual, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Señor Espinosa, muchas gracias por su participación en la hora N. Fue el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, que está en la Superintendencia de Banca y Seguros, una entidad clave en la lucha contra el narcotráfico y contra la corrupción, que efectivamente necesita de estas atribuciones que el Congreso tiene que dárselas. Tiene que moverse, pues, el remolón Congreso.